político, sino que dependía del cacique, él le colocaba un nombre a ese pueblo. Y también la localización de, del- de su tribu, por así decirlo. Es decir, eran nómadas. Es decir, ellos fundaban en aquí hoy y el próximo cacique decía, no, nos vamos para aquel cerro. Y allá se trasladaban a vivir. Eso lo descubrimos ayer. ¿Por qué les traigo a colación esto? Hace 4 días tuve una reunión aquí, precisamente en esta mesa, con un profesor que se llama Franklin Pla Elías. Él es de un corregimiento cercano de Ciénaga de Oro. Lleva 25 años como arqueólogo en la región. Y él ha descubierto alrededor del Cerro Tofeme, que es un cerro emblemático, no sé si por el propio les han hablado del Cerro Tofeme, es un cerro que es la altura más alta que tenemos en la región. ¿Cuántos metros? Tiene 170 y casi 200 metros de alto. Para hacer una zona plana, porque recordemos, una colina. Sí, recordemos que estamos al lado de la Ciénaga Grande, del río Sinú y cercano a la playa. Por tanto, este municipio donde estamos, que es San Andrés, dentro del departamento de Córdoba, fuera de la zona sur, que es ya fronterizo con Antioquia, donde empieza la zona montañosa, esto acá se le llama sabana, por tanto es plano. Y San Andrés está en las estribaciones de una serranía que se llama Serranía de Avives, de San Jerónimo, que estamos muy cerca aquí. Y aquí cerca, a media hora, está Sincelejo, ya es subida hacia los Montes de María. Por tanto, estas lomas que ustedes ven aquí, que el municipio, si se han dado cuenta, es de muchas lomas, son las últimas de esta estribación de la serranía de San Jerónimo. Se cree que los indígenas migran hacia la zona alta huyendo de las inundaciones. ¿Sí? ¿Qué ha descubierto este profesor Franklin Pla Elías? Que alrededor del Cerro Tofeme ha encontrado 6 cementerios indígenas, de los cuales él ha hecho los descubrimientos arqueológicos. Últimamente, pues, lastimosamente por temas de logística no pudimos hacer la exposición. El señor tiene alrededor de unas 1200 piezas que están en proceso de registro ante el Instituto Colombiano de Arqueología, que es donde se deben registrar estas piezas. Hasta el momento están ilegales, porque él las tiene en propiedad, como si fuera algo privado, pero recordemos que no sé en los países donde ustedes vienen, pero en Colombia todo lo que está debajo del subsuelo es del Estado, ¿verdad? Y mucho más si tiene que ver con el tema de patrimonio material o inmaterial, en este caso patrimonio material. Bueno, toda esta historia para decirles que estamos enmarcados entre un resguardo, entre un municipio que tiene la misma historia, los mismos años de colonización que puede tener Cartagena, que puede tener Santa Marta, y culturalmente hablando fue una cultura que son los primeros en enfrentar. ¿Sí? Los que son del sur de América, de Colombia hacia abajo, podríamos decir que esta fue la primera tribu o la primera etnia que enfrentó a los españoles como tal. Y hay evidencias científicas que lo demuestran, ¿verdad? Una, el exterminio que hubo alrededor de estas pequeñas poblaciones. Y por tanto, pues darle la bienvenida a este ancestral pueblo, ¿sí? Que cumple de fundación 421 años. Pero resulta que nosotros no nos fundaron, porque San Andrés no fue creado, no fue fundado, ya existía. ¿Sí? Cuando hablamos de fundación es cuando los españoles crearon un pueblo nuevo, ¿sí? Como por ejemplo los de Cartagena, que crearon una ciudad amurallada. ¿Sí? San Andrés no fue fundado, no fue creado. Ya estaban aquí, sí, ya estaba el caserío. Ya estaba el caserío como tal. ¿Y le pusieron el nombre gracias a su encomendero en 1600 que se llama Andrés Montalvo, que es el encomendero de la época. Él, cuando asumió la encomienda en 1600, era menor de edad, es decir, tenía 17 años, que era la edad igual que la de ahora, 18. Entonces el rey le prohibió a la provincia a la cual pertenecemos, que era Santiago de Tolú, pertenecemos a esa provincia como tal,
le prohibió que asumiera como encomendero, porque él cumplía 18 años, era el 30 de noviembre. Entonces, Andrés Montalvo. Méndez de Montalvo, perdón, Andrés Méndez de Montalvo. Bueno, resulta que él cumple años el 30 de noviembre. Por tanto, se cree que la fundación del 30 de noviembre, que vamos a celebrar en 2 días, 3 días, se refiere más al cumpleaños de él como encomendero que realmente a la fundación del municipio. ¿Y por qué el 30 de noviembre? Recordemos que antiguamente los españoles se colocaban su nombre de acuerdo al santo en que nacían. El 30 de noviembre, católicamente hablando, es el día de San Andrés Apóstol, que es el nombre que lleva la parroquia del municipio, San Andrés Apóstol. Y por tanto el municipio le coloca el nombre de San Andrés, una por su fundador, que era el encomendero, que apenas era un niño, tenía 18 años, y por tanto al patrono, que era San Andrés. Entonces esto lo quería hacer con ustedes porque, bueno, sé que son personas de cultura, que les gustan mucho estos temas. Ayer, pues, en el conversatorio nos sentimos un poco en ridículo, porque pensábamos que nuestra fecha de fundación realmente era 1600, y resulta que no, que es una fecha mucho más antigua y que hay pruebas científicas que estos señores tienen datadas con documentos que están en el archivo de India. Recordemos que todo lo que sucedió en América está en el archivo de India, el documento. Disculpa, está como 1600, o sea, ¿verdad? No, está, no, 1534. Es la fecha donde aparece por primera vez como Pacueva, no como San Andrés, sino como Pacueva. 1534, sí es la fecha que aparece en los documentos. Y este señor ayer pues mostró evidencias del documento que está en el archivo de Indias y algunas copias que están en el archivo general de la Nación, ¿sí? Entonces, esto pues, como academia tenemos un proyecto, es obviamente esos documentos que están en el archivo de Indias cambian la historia de muchos pueblos que aquí en la región. Antonio de la Torre y Miranda estuvo en 1700 refundando, mas no fundando, ya los pueblos existían, vino a refundar por órdenes de los reyes, vinieron a colocarle nuevamente los nombres y a organizar. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, no sé si en sus pueblos, si tuvieron paso de españoles por sus pueblos, se pueden dar cuenta que la arquitectura de las calles es cuadriculada, ¿sí? Carreras suben y bajan y calles en diagonal. San Andrés de Sotavento no tiene esa nomenclatura. No sé si han podido estar en las calles del municipio. Ninguna calle coincide paralelamente con ninguna otra. Son diagonales, transversales. Sí, sí. Aquí pero no hay paralelos. No tienen esa, no son cuadriculados. No son cuadriculados. Y otra cosa, no sé si se han dado cuenta que la iglesia no está en el marco de la plaza principal. Ayer les dije, el primer pueblo que conozco en Colombia que no tiene la iglesia en la plaza. Exacto. Y la razón es en la plaza. Sí. Los españoles tenían su centro de mando en el centro de la plaza. Iglesia, que era el poder también de la época, la policía, la alcaldía y siempre en la calle número 1 eran las familias adineradas, los españoles que comandaban. En la calle 2 seguían los militares, en la calle 3 seguían las familias, las noblezas, y en las últimas calles ya estaban los que eran esclavos e indígenas. Y esa era la nomenclatura que ellos usaban. San Andrés no tiene esa nomenclatura. Pues casi en todas partes del mundo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque el pueblo no fue fundado, ya existía. Ya existió. Sí. Entonces los indígenas se ubicaron a lo largo de la cordillera, de las estribaciones de estas lomas, ¿sí? Y no se acoplaron en la parte plana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos adaptaron las calles de acuerdo a las lomas. A lo que ya había. Sí. Y luego en 1700, cuando vino Antonio de la Torre y Miranda, él no estuvo en San Andrés. ¿Por qué? Porque en 1610 los reyes católicos emitieron era Felipe II, creo, Felipe el Hermoso, creo que era el rey, les concedió a los indígenas la cédula real. Esa cédula real es un documento donde los reyes les ceden el terreno, así como sucedió en Estados Unidos, ¿sí? Porque ellos lo hicieron a ejemplo de Estados Unidos,
que a todos los nativos los ubicaron en una sola parte. Lo mismo sucedió en el norte de Colombia, porque en el sur casi no sucedió. Tengo entendido que sucedió en Perú con el virreinato, en Brasil también con el virreinato de Don Bruno, que era el rey español, emperador, por cierto, era porque como conquistaron Brasil, pues eran emperador. Entonces, es la razón por la cual ustedes, todos los pueblos que inclusive van a conocer en el tour mañana, ¿no? Van a dar cuenta de las cuadrículas. San Andrés no tiene cuadrículas, ninguna calle, ninguna es paralela a la otra, ni las carreras. Casi que son triángulos. Sí, aquí son muchos triángulos, sí. Hay muchas bifurcaciones, ¿sí? Eso. Y las calles que van al lado, una es curva. Y las calles terminan en punta. En punta, exacto. No terminan en ángulos, sino en punta. Muchos pueblos En ángulos ya rectos. existían, casi todos existían cuando los Bueno, españoles... una pregunta. ¿Cuántas etnias habían? Esa es una pregunta muy buena, porque se habla de los indios caribes, que es la razón por la cual el mar Caribe y toda la costa tiene ese seudónimo de Caribe, los indios caribú o caribe. Aquí se empieza a hablar de etnia zenú a raíz de un estudio antropológico que realizan en la época de José Celestino Mutis, cuando él viene a la expedición botánica, y él los clasifica por rasgos físicos. Es decir, se entiende que todo lo que es sabana, lo que es Cincelejo, toda la zona donde estamos, la capital que es Montería, eran indígenas que no superaban el 1,70 m, si eran bajitos, con unas ciertas características. Entonces los clasificó como zenúes porque estaban al lado del río Sinú, ¿sí? Entonces ellos adoraban mucho este río como tal. Recuerden que el sistema que tiene la ciénaga para no inundarse lo crearon ellos, ¿sí? Que es un sistema hídrico para proteger los cultivos. Ellos lo crearon mucho antes de la colonia y que están vigentes actualmente. Eso no permite que actualmente muchas poblaciones no se inunden. Que algunos terratenientes actualmente hayan roto ese sistema para proteger sus propios cultivos, y eso ha permitido que, por ejemplo, Punta de Llanes hace 15 días se haya inundado. Después de 60 años no se inundaba, pero porque algunos terratenientes han roto estos ancestrales canales que crearon los zenúes. Por tanto, ellos no eran tanto de montaña, eran más pescadores cercanos a las estribaciones, no tanto de... Ribereños. Eran ribereños, sí, como tal. Entonces, lo que ayer investigamos, que la investigación que tiene este profesor, que se llama Einer Rivera, él es de San Juan, pero vive en Honda, Tolima. Él dice que tenían diferentes idiomas, por tanto eran tribus distintas. Y eran tribus muy pequeñas, de unos 50, máximo 100 miembros. Y en 1600, el que fundó San Andrés, él fue el primero que hizo un censo, que está en el archivo de India, y él especificó cuántos indígenas productivos había, cuántas mujeres y cuántos niños y niñas había en el territorio, unos 2000 y algo. Total, era una población grandísima. Para 1600, después, porque primero aquí estuvo Pedro de Heredia, hermano de... ¿sí? Pedro de Heredia fundó Santiago de Tolú, y de ahí se dirigió acá, pero vino a Y Cartagena también. Sí, claro. Perdón. El que llegó el hermano era Alonso. Pedro de Heredia y Alonso de Heredia, fueron dos hermanos. Pedro se quedó, porque era el gobernador, se quedó en Cartagena. Y el hermano fue el que era el sanguinario, fue el aniquilador. Por eso él no aparece en ninguna... En el historial. Sí, en el historial, pero no como un busto o una estatua, como un héroe. Como si la tiene Antonio de la Torre y Miranda, que si no hay una estatua, en Santiago de Tolú hay otra, ¿sí? Porque él vino a refundar, él vino a organizar los vejámenes que se veían en la época, unos exterminios, porque eran a matar, ¿sí? Sobre todo por el tema del oro. Por saquear. Por saquear, sí, porque el oro lo tenían prácticamente en sus casas, como tenerlo en vasija, como usted tener agua almacenada, así ellos lo tenían, y pues ellos llegaron a terminar. Se llevaron todo en absoluto, sí. Bueno, entonces, Qué interesante. qué pena. A mí me parece tan importante lo de los hallazgos de... Sí, claro, porque los hallazgos hablan. Van a ser un museo allí. Sí, el museo está creado
jurídicamente hablando está creado por consejo. Tenemos algunas piezas arqueológicas que ya algunos indígenas nos han donado, ¿sí? Esas están obviamente ocultas, no se pueden presentar Hasta que no haya un sitio público donde exhibirlas. y hasta que no tengamos la autorización del Ministerio de Cultura, porque Ya. somos una entidad pública. Si fuera un museo privado, Ya. sí se podía exponer con un permiso inclusive de la policía o del secretario de gobierno, pero como somos entidad pública, nos tenemos que regir, que pueden sancionar muy fácilmente al alcalde por esto. Eso sí le da una fuerza al municipio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el municipio tiene 15 años menos, ¿verdad? Que se separó jurídicamente hablando, políticamente hablando del municipio de Tuchín. Independiente. Si ellos se independizaron, era un corregimiento de San Andrés muy grande y se independizó. Ahora por tienen el su municipio. propio alcalde. Ellos tienen su propio alcalde y su propia administración. Todo autónomo, ¿no? Sí, y todo lo que era el tema de la caña flecha y el trenzado, que es originario de los indígenas zenúes, y el sombrero fino volteado, que es el símbolo de la nación, por así decirlo, ellos se han quedado con esta parte cultural, ¿sí? Porque, digamos, yo le echo la culpa a la cultura del municipio. Siempre he dicho eso y como coordinador de cultura, y los profesores lo saben. Aquí faltó, la figura que yo estoy ejerciendo hoy faltó En ese- 20 años hacia atrás, Uy, faltó. eso. Y ellos lo saben, que aquí no había coordinador de cultura. Este edificio que ustedes ven aquí lo estamos recuperando. Un edificio que hacía 12 años no se le hacía ningún tipo de inversión. Este edificio, así como lo ven hoy, pues está recién remodelado. Ahorita, febrero, marzo, se hizo inversión en estas mesas, adquisición de equipos. Aquí al lado hay otro recinto que es el de la ludoteca, que es para los niños. Fueron casi 300 millones de pesos que se invirtieron en todo lo que tiene que ver con libros, cosas didácticas. Juegos. Hace un mes nos entregaron aquí el segundo piso, que es la Casa de la Cultura. Estaba en abandono total, los profesores lo saben acá y me pueden desmentir si algo. Sí, 3 administraciones donde el cargo que yo tenía era simplemente figurativo, no era real. Y bueno, lastimosamente el año pasado se nos metió la pandemia, no pudimos hacer nada. Entonces aprovechamos para remodelar y hacer inversión a esto. Cuando los profesores, yo me entré en contacto con usted también el año pasado y empezamos una conversación que, bueno, se truncó dado que, bueno, yo no soy el administrador del municipio, ¿verdad? Si por mí fuera, pero hay otras cosas, el presupuesto de cultura para el municipio es muy reducido, lo cual es un error. No es para el municipio, es para todo el país. Es para todo el país, sí. Que en la aprobación de lo que es el presupuesto nacional, que a la cultura le dan como el 0,16%. Eso no es nada. Ese es el gran problema de este país. Eso no es nada. Sí, porque por ejemplo yo veo países, por ejemplo, como México, No, eso es otro cuento. y de España, por ejemplo, Europa, específicamente de Europa, París e Italia en el tema de cultura. Especialmente en México, nosotros que tuvimos la oportunidad de presentar la séptima antología en Querétaro, nos dimos cuenta que en cuanto a literatura, y de hecho por eso es que encuentran más apoyo los escritores allá. Claro, y México tiene una historia muy parecida a la de Colombia, obviamente por ser una latinos, pero el tema de México, yo estudié en Estados Unidos y el 80% de mis compañeros eran mexicanos. Y, o sea, ellos, por ejemplo, hablar con ellos es algo maravilloso. Uno se nota que tienen cultura, que la tienen, y se notan las inversiones, uno ve los edificios, las restauraciones, las inversiones que hacen. De hecho, en cuanto a cultura y costumbres de los pueblos latinos, México es el que más se parece a Colombia. Sí, claro. Y de hecho, Sí. aquí en Colombia hubo una época también por el tema del cine mexicano, donde inclusive hay personas que adoptaron formas, maneras de ser, inclusive hay gente que le ama la ranchera más que la cumbia, que es lo nuestro, ¿verdad? Sí, ese tipo de costumbres son muy... Ese cine mexicano, claro, el cine pues, mexicano fue- que impactó en los años 50, perdón, en los 70 y 80, pues que todavía sigue vivo inclusive en algunas Todavía, personas, familias, todavía. ¿verdad? Yo quiero saber una cosita. Actualmente, sabemos que estamos en un resguardo, ¿no? Pero actualmente, ¿cuántas etnias existen en el pueblo? En el pueblo, no, en el pueblo solo existe una. ¿Una sola? Sí.
Y en todo sí, Córdoba. se llama resguardo. El resguardo, ¿por qué está ubicado entre Córdoba y Sucre? Porque así lo dictaminó la cédula real de 1600, que es la 1610, donde los reyes le concedían 122.000 hectáreas a los indígenas, ¿sí? Que era su territorio ancestral. Entonces, todos los que eran alrededor se acoplaron aquí. Aquí, alrededor de 1700, inicios del siglo XVIII, vamos a decirlo así, empezó esta etnia un segundo exterminio. Son mestizos. Sí, esta etnia empezó un segundo exterminio y fue que los terratenientes de la época se apoderaron de estas hectáreas. Porque el indio, por así decirlo, siempre ha sido sumiso y los que eran verdaderamente guerreros habían desaparecido 2 siglos atrás y por tanto se sentían desprotegidos. Y el resguardo, el Estado colombiano lo declaró como desaparecido, teniendo su territorio y obviamente habían perdido su lengua. Hay algunas palabras que aún se mantienen, tanto es así que muchos apellidos, no sé, de pronto vayamos a Vereda, creo que mañana, vamos a encontrar apellidos de indígenas como por ejemplo de la Osa, Basilio, Baltasar, sí, apellido Ezequiel, apellido de Arce, Zurita, Vaquero, son apellidos totalmente españoles, totalmente. Sí, claro, son Yo creo que el apellido era referente a que ellos tomaban, exacto, ellos asumían el apellido del amo a cargo. Lo que pasa es que los españoles les obligaban a los indígenas a bautizarse con nombres españoles. Entonces ya perdían su identidad. Exacto. Ahora que dice bautizarse, hay otra particularidad de San Andrés que no tienen los demás municipios de la región, y es que la iglesia no está viendo, es decir, su atrio no está viendo hacia el Atlántico, sino que está viendo hacia el interior. ¿Sí se dieron cuenta que la posición de la iglesia está viendo hacia acá y no todos los pueblos de aquí hasta la costa, todas están viendo hacia el mar? Porque era el puerto de entrada de todo, excepto San Andrés. Hay una razón por la cual está así, y es que Antonio de la Torre y Miranda, perdón, Andrés Méndez de Montalvo, el fundador, el encomendero, le hablaba muy de cerca al oído a los caciques de la época. Eso era un templo indígena, y los convenció para que recuerden que la orden religiosa eran los dominicos, la famosa orden de los predicadores, fue la que llegó aquí a este territorio, y hubo una bula papal del Papa Inocencio III, que era el Papa de la época de la colonia de 1500. Él ordenó una bula en la que se prohibía derrumbar cualquier templo indígena que hubiera. Lastimosamente esa orden, por temas de comunicación de la época, llegó tarde. Ya los españoles habían destruido todo, excepto el de San Andrés. De San Andrés se mantenía intacto el templo de adoración que ellos tenían, pero lo convirtieron en un templo católico. Este encomendero y los sacerdotes lo convencieron. Por eso la iglesia no está mirando hacia el mar, está mirando hacia el dentro del pueblo, tal cual como los indígenas lo tenían. La posición es la privilegiada, la más alta. No sé si habrán pasado por ahí. Entonces, esa es una de las razones. Lo mismo sucedía con los esclavos. San Andrés no tuvo esclavos negros. Aquí no alcanzaron a llegar esclavos negros. Los pocos que se conservaron, que llegaron al pueblo, los trajeron sacerdotes. ¿Sí? Eran servidores de los sacerdotes que venían de Cartagena. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, la población no es afrodescendiente. Los afrodescendientes que hay actualmente han llegado en los últimos años, pero San Andrés no fue Palenque, por así decirlo. Pero los que hubieron, sí, hay personas inclusive que se acuerdan, personas de 90 años que hay en San Andrés, que se acuerdan de haber visto los servidores de los sacerdotes con hierros
se han marcado el ganado aquí, Como el ganado. con el hombro, sí. Y de hecho ellos dejaban descendientes aquí. No, también los quemaban le ponían el nombre de su dueño, ¿no? Sí, sí. Como Marcados, los ganados, el ganado. los marcaban. Eran Lo que yo quería saber es, cuando hablan ustedes de resguardo, de los indígenas, ¿ellos son indígenas puros o están mezclados, son mestizos? Digamos, vamos a decirlo así, por una obviedad, se dice que hay una mezcla. Hay una mezcla. Ya no son puros, No, ¿no? puro. mestizos. Son bastante mestizos. Por eso es que también, Inclusive, mire, la mayoría habla español, me Sí, imagino. sí, claro, la lengua se perdió hace 300 años Claro. definitivamente. Porque cuando se habla de indígenas, o sea, un indígena, en primer lugar, que mantengan su raza, ¿no? Ujú. Todavía pura, y su lengua, ¿no? Sí. Claro, hay indígenas que pues, han perdido la lengua, pero mantienen la raza, por si la sangre, ¿no? Claro. Pero bueno, acá es diferente, tienen ustedes otra... Pero hay poblaciones, por ejemplo, en el norte del municipio, donde la población indígena se mantiene con sus rasgos característicos. Por ejemplo, yo soy indígena, el profe aquí es indígena, él también. Pero nosotros no tenemos rasgos. Por ejemplo, míreme a mí, velludo, blanco, pero yo soy indígena. Sí, porque No. el indígena O sea, el indígena se caracteriza porque es lampiño. Sí. Otra cosa, no quedó escritura para recuperar esa lengua, o sea, definitivamente no hubo nada para rescatar la lengua originaria. Ni siquiera hemos encontrado, de pronto en los hallazgos arqueológicos, de pronto encontrar un tipo de escritura, de pronto encontrar algún mural o algo. De pronto sí existe, pero apenas está en... Es que hay que tener en cuenta algo. San Andrés fue una de las primeras poblaciones en exterminio. Sí, y Claro, fue el exterminio total. El exterminio Sí. fue más fuerte. Fue En mucho más fuerte. en todos lados hubo Es decir, exterminio. aquí sufrimos el ímpetu más fuerte por estar cercanos a la costa, ¿sí? Distinto cuando ya llegaron a Bolivia, Perú, porque ya... Y porque fue una de las zonas más ricas en oro. Y fue la primera que encontraron, imagínense ese vislumbrarse de llegar y encontrar... No, y como esto es plano aquí, ¿verdad? Quizás Claro. no tuvieron donde esconderse. La sabana, Por exacto. Claro. ejemplo, en la Sierra Nevada, Exactamente. en la Sierra Nevada Los todavía se Kogi, los conservan, arahuacos se en la conservan, sierra. Porque llegaron también a exterminarlos a todos. Claro. Pero resulta que los indígenas conocían en lo más alto de la sierra escondites que los españoles no conocían. Claro. Y los Claro. que intentaban llegar allá se morían en Claro. el camino. Yo, Por eso es que todavía existen están los Kogi, Claro, están tres etnias. hay una particularidad, usted es de Antioquia, ¿verdad? Bueno, hay una particularidad en el pueblo antioqueño, que es de los pocos pueblos del interior del país, semi-interior, porque tenemos frontera aquí, ya costeña con ellos. Ya aquí con Córdoba. Sí, pero ellos tienen una particularidad. La zona rural de los pueblos antioqueños son las personas de ojos verdes y ojos azules. ¿Sí? Hay una razón para eso, y es que ellos fueron pocos que lograron huir y huyeron hacia la montaña, huyéndole ya a todo lo que fue el tema de la independencia, la guerra que se vieron contra los españoles, y es de los pocos asentamientos españoles que se mantienen hoy en día actualmente. Muchos apellidos que son puros netos españoles, Ordóñez, Otero, Es que la Giraldo. mayoría de los La mayoría. apellidos son españoles. Exacto. En cambio que en la ciudad de Medellín como tal, en todo el Valle de Aburrá, no hay personas con características de ojos azules y verdes, ¿ya? Porque son más mestizos. En cambio que los españoles se mantuvieron escondidos en las montañas, en los pequeños pueblos, y por eso es que uno va a Antioquia y uno encuentra gente de unas características físicas muy distintas. San Andrés tiene algo muy parecido. En el sur hay un asentamiento que quedó de los Sarmiento, de los Álvarez, algunos apellidos Otero, otros apellidos Bula, que se mantuvieron en una región, y uno va hoy, que es la zona sur de San Andrés, lo que es Palmita, Bajo Palmital, Pueblecito, y son personas rubias, ojos azules, ojos verdes, pecosos, velludos, de barba, y o sea, qué raro que se hayan quedado en torno en medio de un resguardo tan fuerte, porque este resguardo es fuertísimo, o sea, fue de guerreros, ¿sí?
Pero yo te cuento una cosa, Sí. no sé si acá habrá sucedido eso, pero los españoles, o sea, acá en Sudamérica o en Latinoamérica se cree que todos los indígenas eran cobrizos. Pero en ¿El Perú, tono por de ejemplo, piel? sí, que eran oscuros, ¿no? Sí, Que no sí. eran velludos, ¿no? Sí, sí. Pero hay una etnia en Perú que los incas no lograron dominar, que está en el departamento donde yo nací, y esa etnia eran más altos que los indígenas. Claro. No se saben cómo eran arios, eran blancos, eran rubios, los chachapoyas. Chacha. ¿No? Y existe todavía gente en una zona donde son Descaracterizados. todos son Y son ojos indígenas. verdes, azules, Indígenas, pero son indígenas. blancos, pero indígenas, no son de españoles. Mira. No son de- Pero tengo la piel blanca y el vello. Claro. Sí, o sea que, o sea, no es general que todos los indígenas de Sí, América sí, hayan claro. sido cobrizos, ¿no? Sí, eso. Entonces ahora hay una teoría última, por ejemplo, que los vikingos llegaron 500 o 600 años antes de Colón Sí. y entraron por Norteamérica, y ellos indudablemente que se posesionaron ahí, tuvieron relación con los indígenas y qué sé yo, de repente por ahí hay una rama perdida, ¿no? Claro. Que hayan podido después emigrar, Claro. porque no se explica pues, Claro. esa peculiaridad, ¿no? Hace un año larguito estuve en la Patagonia, y allá en el último fuerte que hay allá, en ese territorio tan hostil. Y en ese nos cuentan allá los historiadores, la gente que los guías, allá llegaron ingleses, como eso era tan horrible estar allá y luchar contra los mapuches y todas esas tribus, que sobre todo los mapuches. Ellos no se rindieron a hacerlo. Entonces fracasaban y de 25.000 que iban, apenas llegaban como 2.000 y allá se morían de frío. Claro, Claro. frío no. Luego llegaban los franceses, exactamente lo Lo mismo. vimos. Los alemanes, lo mismo. Los españoles, lo mismo. Entonces yo pienso que de pronto los poquitos que llegaron, de dejaron. franceses, ingleses, pudieron haber dejado Genes. esa semilla Sí, claro. Claro. europea, Se aislaron. y entonces por eso es que debe haber gente de esa. Por ejemplo, en Perú hay una etnia que hace 30 años ha salido a relación con la civilización. Se llama la etnia de los queros. Ellos tienen su idioma, que lo están volviendo en gramática para que no pierdan. Y ellos estuvieron aislados 500 años. Como en Perú, en los Andes hay, como dijo acá la amiga Polidora, sitios donde no llegaron los españoles, y hay cordilleras terribles. Entonces era una cordillera y ellos estaban como escondidos, ¿no? Claro, creo que sí. Y de ahí no salieron. Inaccesible. Inaccesible. Sí, claro. Han salido ya cuando los últimos comerciantes han comenzado a andar, le dijeron, por ahí hay un pueblo, se han internado 5 o 6 días caminando Sí. y han llegado al pueblo, ¿no? Creo que Y ahora ya tienen una relación, pero de igual manera los indígenas en Perú, por ejemplo, no tratan no porque sean insociables, sino porque ellos son vulnerables a ciertas enfermedades. Por ejemplo, un resfrío los mata. sí, claro. Sí, Entonces, claro. Son débiles. Son No, vulnerables. y son vulnerables, y sobre todo que ellos aún mantienen ciertas tradiciones ancestrales donde, por ejemplo, las vacunas Claro, no. le temen a las Sí. vacunas, y hay un movimiento en torno a esto contra las vacunas. ¿Sí? Entonces esto los hace muy vulnerables. En la sierra, cuando empezó la pandemia, llegaron algunos miembros de la alcaldía de allá de Santa Marta a llevarles comida, a llevarles cosas a los indígenas. Y ellos no aceptaron que llegaran hasta allá, sino Claro. que uno de ellos bajó por todas las cosas y las subió y se infectó Claro. y se murieron. Claro. No, No, sí. y de hecho, mire, inclusive Y uno fue el que bajó. aquí en el resguardo indígena de San Andrés, que es un resguardo un poquito más civilizado porque la civilización está muy cerca, no se querían vacunar. Así que están ya, son jóvenes que estudian aquí, inclusive en el mismo municipio y todo. ¿Verdad? Es un poquito. Se puede entender entonces que por ser más, digamos, están más modernos, más cerca a la civilización, estos son menos vulnerables a las enfermedades. Sí, porque ya tienen acceso a todo el sistema de vacunación, por ejemplo. Todos ellos tienen control aquí en el municipio como tal.
El resguardo tiene 7 municipios, 3 que son del departamento de Sucre y 4 del departamento de Córdoba. Del departamento de Córdoba está Chinú, muy cercano, a solo 10 minutos, San Andrés, que es la capital del resguardo, Tuchí y Chimán, estos 4 municipios. Y políticamente, ¿cómo está formado un resguardo? Pero políticamente la cabeza es su cacique, que de hecho hoy es la elección del nuevo cacique. Esperemos que sea nuevo cacique, porque el que está actualmente tiene 3 periodos de haber sido reelecto por periodos de 4 años. Pero ellos eligen dentro del mismo proceso de elección general nacional. No, señor, Tiene su propio. Tiene su propio gobierno y sus propias leyes. Algo parecido a lo que Sí. hay en Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí tienen un territorio que los protege, Claro. constituido legalmente y entregado a través de escritura pública. Y ellos plantean su propia organización. Tiene su propia organización, la cabeza es el cacique. Están organizados. Sí, Sí, ¿cómo dejaron que se perdiera la lengua? ¿Ah? pues Claro, ¿verdad? se pierde por obvias razones. No, es que los españoles les obligaban a hablar el español. Claro, era de sometimiento. Eso es lo primero que... Hay algunas palabras que se mantienen aún. Un Los- lugar a- Los idiomas que han sí, y prevalecido algunos indígenas. nombres ¿Y de... cuál es su lengua antes? ¿Qué era? No sabemos, no le decimos cenúes. Se les dice la lengua cenú, pero no sabemos cuál es la lengua como tal. Porque No hay el más mínimo sonido. Porque, por ejemplo, los Los guayú fonemas que se llaman. están muy relacionados ya están muy metidos ya en la sociedad y todo, pero ellos no quieren su lengua. Claro, no, y de hecho los guayulos la ventaja que tienen es que la tienen documentada, la tienen datada. Es que si hay un registro escrito de la lengua y ya tienen originaria, un alfabeto. hay una Claro, posibilidad ya de cuando que las tienen un personas la alfabeto, una estudien y gramática, que ya se la- conserve. cuando Esa es la hay un ventaja, alfabeto, pero una si no gramática, hubo ya escritura, si no quedó escritura de los sinúes, no hay forma de saber cuál era la lengua. Hay algunas palabras que se Es mantienen. que en eso, O sea que a ellos se les desapareció totalmente La lengua. el dialecto. Sí, el dialecto. como tal. porque es que por lo general. Porque es que en Antioquia todavía todavía hay resguardos indígenas donde ellos hablan. Sí, porque es sí, que sí. eso va de generación en generación. El Nosotros abuelo le tenemos- enseña a los nietos y ahí van. Aquí muy cercano. Más que todo verbal. Sí, perdón. Y una etnia muy parecida, inclusive en sus características físicas, que tienen en Córdoba y Antioquia, son los embera y los cativos. A los Sí, embera. Los embera cativos. Ellos Los tienen embera. su vestimenta. Nosotros no tenemos vestimenta. Nosotros perdimos la vestimenta. Tienen su lengua y tienen su territorio. Una de las razones por las cuales el Estado, en su momento, hace creo que 80 años, si no estoy mal, creo que 70, el resguardo fue declarado extinto, es decir, no existía resguardo. A pesar de que existía una cédula real y a pesar de que existía una escritura pública, lo declararon extinto, porque todo el territorio estaba ya nuevamente en manos de terratenientes. ¿Sí? Así existiera la población. Así existiera la población. Resulta que era una población que estaba creciendo, que existía en la zona norte como tal, y ellos se levantaron y fueron a pie, caminando, desde San Andrés de Sotavento hasta Bogotá. Fueron casi 2 meses caminando en demorados aquí en Bogotá para ir a reclamar sus derechos. Todavía hay personas vivas de esa caminata que lograron lo que hoy en día es el resguardo. Eso ha sido una lucha, les costó muertes, porque eso es lo que yo les decía, el segundo exterminio llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya en los terrenos actuales del resguardo fueron invadidos. Invadidos. Los indígenas Esa se es la metían palabra, por aquí. invadidos. Qué pena, aquí hay una cédula, aquí tengo un documento donde dice que esto es mío. Sí. Y muchos terratenientes se fueron. ¿Eso qué implicaciones tuvo para el municipio? Una, la capacidad productiva. ¿Sí? Los grandes terratenientes, los grandes productores se fueron, migraron del municipio. ¿Sí? Hubo un asentamiento sirio-libanés en el municipio que migró también. Personas, por así de alta sociedad del municipio, se fueron. Migraron hacia Cartagena, muchos se fueron a Barranquilla, otros se fueron a Medellín. Los poquitos que pudieron recuperar de sus bienes los vendieron y se fueron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los indígenas se apoderaron de lo que es de ellos, de su territorio ancestral, y tienen una cédula real de 1600 que lo demuestra. Mira, aquí están los límites, lo cual el gobierno colombiano lo irrespetó. ¿Y recuperaron ese terreno? Todavía sucedió algo trágico, y es que la cédula real
emitida por los reyes se perdió. Y solo existían dos copias, una en el archivo de Indias y otra que tenía el cacique de la época que le entregó el virrey en sus manos. Esa copia está desaparecida. Y la que está en ¿No existe ninguna? No existe ninguna de las dos copias. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están los límites. Tantas leguas, tantas... ¿sí? Entonces, eso ha impedido de que se pueda reclamar el territorio original. Que implicaría esto. Entonces, no hay una evidencia como tal de lo que era el territorio, los linderos originales. No, los linderos originales no están. No existen. Actualmente la organización indígena ha ido junto con el Ministerio del Interior, que es el ministerio que rige la subdivisión, por así decirlo, indígena, afro, que es el Ministerio del Interior y Ministerio de Cultura. Estos dos ministerios han ido comprando terrenos. Por ejemplo, usted tiene una finca de 100 hectáreas, por ejemplo, y resulta que su finca pega con el resguardo. Se sobreentiende los indígenas solicitan al ministerio la compra de este territorio porque está dentro de los linderos. Entonces, sí, se sobreentiende que pertenece. Así es que han ido recuperando. Así. Algunas tierras han sido recuperadas, otras son ancestrales. Es decir, aquí San Andrés tiene tierras ancestrales. Es decir, que nunca pertenecieron a españoles, sino que los indígenas la mantuvieron. La mantuvieron. Pero por una razón, metidos en la montaña. Los que estuvieron en Tierras la no montaña. productivas, tierras que no les servían a los españoles y los dejaron. Fue una ventaja. Fue una ventaja. Y se mantuvieron. Aquí la zona norte, por ejemplo, tiene tierra ancestral. Es decir, no fueron compras en YouTube. Son herederos de sus familias, de sus tradiciones. Que es ahí donde se mantienen las características, los rasgos físicos se mantienen. Porque ellos no fueron permeados, por así decirlo, por esa parte. Bueno, quedó la pregunta en el aire que me quedó la duda. ¿Cómo están organizados políticamente? Bueno, políticamente dependen del Ministerio del Interior, que es quien nos rige, quien nos vigila, quien nos supervisa en todo lo que tiene que ver con el tema de transferencias económicas, porque es una ley que estos resguardos están cubiertos económicamente como si fueran un territorio como San Andrés, como un municipio. Los resguardos tienen las mismas prebendas, obviamente en menos escala, y el resguardo lo rige el Ministerio del Interior, es el rector. Su organización interna es la siguiente: tiene un cacique mayor que es regional, que cubre los municipios que le acabo de mencionar. Hoy en día ya hay otros, está Ciénaga de Oro, está San Antonio de Palmito y otros resguardos que se han ido formando alrededor del municipio. Luego él tiene sus consejeros, que por así decirlo son sus secretarios como en los despachos. Está el consejero de comunicación, está el consejero de territorio, el consejero de educación, el de cultura, el de comunicaciones y otros que no me acuerdo cuáles son los nombres de los, como si fueran unos despachos, ¿sí? Luego de eso, el cacique tiene en los territorios, en las comunidades, sus capitanes. Los capitanes, ¿qué son? Son las veredas, ¿sí? Que están constituidas en grupos familiares, y estas familias constituyen un cabildo. Está el cabildo menor de San Juan, el municipio de San Andrés tiene 72, el de Tuchín tiene 63 y así. Es decir, son 73 comunidades que tiene el municipio. Estoy hablando de San Andrés específicamente. Entonces ellos internamente votan para escoger su capitán. Estos capitanes son elegidos con una plancha, es decir, con una estructura. Tienen el capitán, tienen su secretario, su tesorero, su alguacil mayor y los alguaciles menores. En total forman 10 el grupo de cada comunidad. De estos 10, solamente 5 tienen derecho a voto, a voz y voto. ¿Sí? Estos 5, los 5 primeros. Sí. Sí. Entonces, estos 5 eligen al cacique. ¿Sí? Entre todas las comunidades eligen al cacique. El cacique no es sometido a votación popular, sino es sometido a votación dentro de sus capitanes. Son los que lo eligen, lo reeligen. Actualmente tienen un documento donde se puede hacer reelección. El cacique actual va para su 4ª reelección, ya que hoy precisamente es la elección. El cacique es electo por 4 años y se posesiona ante el Ministerio del Interior
y inmediatamente empiezan sus funciones políticas. Tienen una casa indígena que es la casa de gobierno, que tiene su sede aquí en el municipio. En esa casa indígena pues es donde se rige toda la parte jurídica, por así decirlo. Tienen un tribunal, tienen una ley propia. Esa ley pues tiene todo lo que civilmente conocemos como un tribunal, donde se llevan las quejas, las peticiones, Los juicios y las condenas como tal. Las condenas tienen unas que son de usos y El costumbres. Poder Judicial. Sí, por ejemplo, según el cargo. según el cargo y según la gravedad La gravedad. del caso. Es una ley. Yo no soy experto en esa parte de ley, sino más o menos lo que conocemos por cultura. Pero ellos tienen una independencia judicial distinta. Sí y no. Si el delito implica Que personas intervenga el municipio. sí, por ejemplo, en el caso específico con la nueva ley de infancia y adolescencia Sí. que emitió el presidente Duque, Niña. Ya todo, sí, todo lo ese que caso. tiene que ver con violaciones, Es nacional. todo lo que tiene que ver con Maltrato. y también con la violencia de género hacia las mujeres, por ejemplo, es condenado, o sea, Con los de derechos humanos. hay una articulación. Lo que tenga que ver con los derechos Hay una humanos. articulación entre el cacique y el gobierno nacional, donde Claro. todos estos casos deben ser remitidos en su defecto. ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Se salen de allá sí, para. Comisaría de Familia, ¿sí? En este caso Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con delitos políticos, por ejemplo, malversación de recursos, que son recursos del Estado, son juzgados por el Estado, Ya son no son nacionales. juzgados por ellos. Son nacionales. Porque las penas son en una cárcel, tienen cárceles indígenas y tienen cepo. El cepo es un madero donde lo colocan ahí 15 días, un mes, a pagar Deben su tener sus propios códigos dentro Sí. de la constitución política del Sí, Estado. ¿no? está reglamentada por Porque el la Estado. constitución política del Estado del país es la Carta Magna. Es el eje rector, Es la así. grande y dentro de eso Sí. hay códigos. Exactamente. y Ya, por ejemplo, cuando suceden homicidios, cosas que son Que ya no intervienen ellos. la ley civil, ahí sí interviene ya Fiscalía. Delitos de Y bueno, dolo. El tema del narcotráfico, por ejemplo, ustedes saben que los indígenas, Delitos penales. por estar inmersos entre los resguardos, pues han tenido una islamización que, pues, lastimosamente los resguardos han sido usados tanto por la guerrilla como claro. para ser, porque dado que están protegidos, Sí. la policía muy poco entra, los soldados no pueden estar transitando todo el tiempo por el resguardo sin el permiso del cacique. Entonces esto, Es la máxima autoridad. ¿no? si el cacique es la máxima autoridad judicial, política y económica del resguardo. ¿Sí? Una pregunta, ellos como comunidad tienen sus propias escuelas, su propio cementerio, Sí. su propia iglesia. Ahí hay, por ejemplo, ahí Son hay católicos, en su gran mayoría son católicos, Ya son católicos. por obvias razones del sometimiento de la época. Municipio. Hoy en día, pues, algunos, por obvias razones de todo lo que tiene que ver con las nuevas evangelizaciones, y hay pues, curas, algunos pues, son hay católicos. curas y hay una ecuación. Pero tienen su propio cementerio. La otra, porque usted me dijo, fue Sus propias escuelas. sí, las escuelas están en proyecto ¿Pertenece al actualmente. municipio? Sí, dependen del Ministerio del Interior, de Educación Nacional. Sí. Es quienes nombran sus docentes, pero actualmente el cacique nombra a sus propios profesores. Sí, es la autoridad máxima. Qué bien. Sí. Tiene que- También tiene, bueno, hasta hace 3 años teníamos salud también propia, es decir, una propia IPS indígena. Claro, lo que pasa es que se vio sometida a corrupción de parte de su gerente, entonces fue liquidada por el Estado. Fue liquidada. Pero está nuevamente en la lucha de que llegue una nueva IPS indígena. Para ellos. Sí, porque anualmente hay 5.000 millones de pesos que se están perdiendo por el enfoque diferencial que se le debe dar. Sí, porque el indígena, pues, la EPS indígena le cubre viáticos Debe tener un trato especial. especiales, que no lo tienen las otras EPS. Las otras EPS. Sí. Por ejemplo, si un indígena tiene que trasladarse a una urgencia, Eso lo cubre la EPS. No, actualmente no, lo tiene que cubrir el propio indígena. Con la EPS indígena le Sí, cubriría tenían el todo traslado, la estadía de él Sí, y de su acompañante. sí.
Sí, Pero la corrupción ha acabado. lo acabó, este municipio lo acabó la corrupción. La EPS indígena que estaba fue liquidada por el Ministerio de En Salud. realidad, lo que te quiero preguntar, el cacique es la máxima autoridad y tiene la potestad en todo, o sea, Sí, en todo. educación, salud, Sí. en todo lo que Sí. se refiere a... Sí, esa es la idea, se está caminando hacia ahí, como lo es, por ejemplo, el territorio de Arauca hoy en día en Colombia, donde tiene su propio gobernador. Claro, pero dentro de eso está la constitución política Sí. del Estado, las leyes que Y- se rigen a sí, eso, ¿no? por ejemplo, donde A los estamos, códigos Sí. niña, niño, de Todo. familia, sí, todo, así es. todo está Hay una articulación. Claro. Hay una articulación sin dejar de lado los usos y costumbres que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de donde estamos, el municipio de San Andrés tiene su alcalde, ¿sí? Y tiene todo su eje legal permitido por la Constitución, pero estamos inmersos dentro del resguardo y somos la capital. Es decir, aquí hay una dicotomía en cuanto al tema administrativo, porque los recursos que llegan, económicamente hablando, para el resguardo los maneja el cacique y los recursos que le llegan al municipio los maneja el alcalde. Pero resulta que ambos recursos están destinados a la misma población, ¿sí? Porque el alcalde tiene que velar por la salud, por la educación y el bienestar de los indígenas también. Y el cacique tiene que velar por eso también. Y a él le llegan recursos para eso y al municipio le llegan recursos para eso. ¿Sí? Y pasa que, bueno, la corrupción... O sea que quedan doblemente beneficiados, Claro que pero sí, entonces los dos lados. se pierde de alguna manera los recursos. Deberían Se estar, pierde, deberían se estar pierde, por la se corrupción. pierde en qué sentido, porque Pero ni no. el alcalde, o yo más bien me atrevo a decir que ni el presidente ni los resguardos se han sentado a articular. Por ejemplo, el municipio va a construir la vía de este corregimiento hasta aquí, y de aquí hasta acá le toca al resguardo terminar la vía. Sino que, por ejemplo, el municipio construye todo, ¿verdad? Porque los recursos vienen inclusive para infraestructura, ¿verdad? Y resulta que el mismo cacique puede hacer un mantenimiento sobre esa vía, ¿verdad? Entonces los recursos, digámoslo así, están mal distribuidos en ese sentido. Claro. El alcalde, por ejemplo, cuando arma su plan de gobierno, su plan de acción, no dice, ven acá, el resguardo tiene 2.000 millones y el municipio tiene 3.000, en que lo vamos a invertir. Tú inviertes en esto y yo invierto en esto. Y así se extiende, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Lo que me interesaba y estaba hablando con Vladimir, que es nuestra parte de acá, es más lo literario, lo cultural, ¿no? Buena ruta, ¿verdad? Nos hemos enterado que acá en esta zona hay bastantes tradiciones de mitos, leyendas y estas cosas, pero hemos Buena, profe, preguntado. bienvenido. Gracias. ¿Está conociendo al profe Andrés? Lo estamos Recién, conociendo Ah, ahorita. bueno, el Y profe Andrés. nos decían, por ejemplo, que, o sea, recién se están recopilando algunos textos, ¿no? Sí, Y la propuesta era de repente, porque yo al menos he estudiado en la universidad como un año lo que es la literatura oral, Sí, dentro de la cual están las leyendas, ¿no? Y participé en un proyecto que tuvimos como profesores que íbamos a hacer de recoger esos relatos, que no es lo mismo que uno se entere así de que le cuentan, sino eso es parte de la literatura oral y tiene que ver con un poco con lo que es la cuestión etnográfica y tiene que ver con lo literario, ¿no? Y hay todo un procedimiento de una metodología de recoger esos datos en el mismo lugar, no es que vengan los indígenas a nosotros, sí, sino nosotros tenemos que ir a su casa, Hacer un hablar, trabajo periodístico. es un trabajo de campo. sí, sí, ¿no? investigación. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, que es la rama que corresponde, que nos interesa más a nosotros, a la red Némesis, que es sobre todo literatura en las diferentes formas. Entonces podemos colaborar, o sea, ¿no? De repente viniendo en un próximo encuentro, o sea, las personas que sabemos de este tema y crear Recopilar todas esas no, o sea, leyendas. digamos,
gestores culturales Sí. que hagan este trabajo, ¿no? Porque ese trabajo porque esta zona que es tan grande, yo me imagino que para recopilar la mayor cantidad de mitos que hay por ahí es un trabajo de unos 3, 4, 5 años, ¿no? Porque hay que ir de casa en casa, primero saber quiénes conocen los mitos, las leyendas, y después hablar con ellos, pedirles permiso, porque no todos quieren comunicar, ¿no? No Claro. todos quieren convencerlos que es necesario mantener esos mitos, porque es parte de la historia y la literatura, ¿no? Recuperar la... Claro, la por ejemplo cultura ancestral. en Perú hay un caso de que en los años 80, precisamente uno de mis maestros comenzó este trabajo basado en la obra del gran amauta José María Eguren, que fue el primero que inició este tipo de trabajo con la literatura oral quechua, y él comenzó a recopilar los mitos y leyendas que quedaban del tiempo de los incas para adelante, ¿no? Y entonces él creó una escuela, y en los años 80 el profesor que te digo encargado de literatura oral después ya hizo un proyecto de él mismo, ha recopilado tiene cerca de 30 tomos de literatura oral y no ha terminado. El primero comenzó con la costa, después comenzó con la parte andina y siguió con la parte de la selva, pero en el trajín que ya él recopilaba los datos, los leyendas, los mitos, le iban diciendo, entre el pueblo hay otro mito parecido, ¿no? ¿Y cuántos años lleva con eso? Pues desde los años 80, mira, hasta la última edición que hizo fue hace 5 años, con el último tomo. Trabajo tremendo. El último tomo fue hace 5 años y todavía hay más datos que recuperar. Imagínate la cantidad. Eso sería bueno que comiencen por acá, porque ¿sabes qué? Eso tiene un tiempo. Claro, sí. Porque ¿qué pasa? Cuando más tiempo pase, la gente se olvida. Más se Claro, pierde. se La pierde gente- la tradición. la gente muere. Aquí, Claro. en el tema de la gente tradición muere. oral, era algo que yo le había comentado a los profes, lastimosamente no lo pudimos organizar, una por el tiempo, otra, las cosas no estaban tan claras al final y pues no nos pudimos colocar de acuerdo. Yo quería que ustedes tuvieran un encuentro con los poetas ancestrales que tenemos, que es de tradición oral. Aquí hay algo que se llama el grito de monte, están los decimeros, Claro. sí, y hay Es una cantidad, interesante. una cantidad. O sea, Yo los conozco, yo los tengo registrados a ellos. El Ministerio de Cultura en Colombia abrió una nueva plataforma que se llama Soy Cultura, donde inclusive nosotros tenemos que registrarnos. Yo creo que no sé si... Sería bueno conocerlos, ¿no? Sí, Para- entonces, ¿qué quería yo? Ese encuentro, por así ese choque, lo que es la poesía tradicional que ustedes hacen, que ustedes promulgan, y se encontraran con estos verseadores, que son los copleros, los cuenteros. Los cuenteros, aquí tenemos gritos de monte. Diferentes. Grito de monte es como una poesía Simpático ese cantada, nombre, ¿no? Escrito donde de los monte. indígenas le cantaban a los Simpático. cultivos. Ah, qué hermoso, qué Sí, interesante. ellos mientras estaban trabajando, Eso es como lo de vaquería. es como el de vaquería. Ay, Como de vaquería, exacto. También hay de vaquería, aquí hay Qué grito de lindo. monte también. Bueno, aparte de todo eso, ¿qué otros programas tienen ustedes para, digamos, rescatar toda esa cultura de aquí de la Bueno, región? Les voy a hablar específicamente de algo que es muy concreto, muy actual y que va a ser legal. Porque lastimosamente las cosas cuando no quedan documentadas y firmadas, pues como usted No dice, tiene valor. Se olvidan. se olvidan y lastimosamente el gobierno, lo que no está en el papel y lo que ellos no autorizan, ellos no lo pueden financiar. Claro. Y si no se puede financiar, No tiende se a hace desaparecer. nada y se pierde. Actualmente Tiene que hacerse por el ahí. municipio de San Andrés, junto con los demás municipios que hacen parte del resguardo y el resguardo, estamos llevando a cabo algo que se llama Plan Especial de Salvaguardia, que se llama PES. Es un paso jurídico que permite la ley de cultura. Por ejemplo, ese Plan Especial de Salvaguardia se lo vamos a aplicar a este mural. Vamos a suponer que lo hizo Da Vinci, este mural, ¿verdad? Resulta que con el tiempo, a medida que han ido remodelando, le han ido cayendo gotas de pintura, Se deterioró. ¿verdad? Entonces nosotros le tenemos que aplicar a esta pared, La a este mural, restauración. un plan especial de salvaguardia. Para eso hay que documentar, es decir, quién fue el autor, dónde está ubicado. ¿Sí? Los años. Bueno, nosotros aquí, ¿qué estamos salvaguardando? El trenzado Ah, eso es de la calle importante, Brecha. ¿no?
porque lastimosamente, Que es lo propio de acá. lastimosamente es lo único Lo típico, propio que ¿no? tenemos, lo único que nos dejaron los españoles típicos que tenemos, que nos Típicos identifica, del país. es eso. Y tan importante es que se ha convertido hoy en un símbolo de la nación, Sí. porque el colombiano usted lo conoce por su sombrero. Por su sombrero. Claro, es mundial. Con el respeto de los antioqueños, ¿verdad? A un colombiano no lo reconocen por el sombrero antioqueño ni por el poncho, no, lo reconocen por su sombrero mundial, Claro, es ¿verdad? algo. ¿Y dónde hacen ese sombrero? Lo hacen solo En aquí. el mundo. En el mundo ese sombrero solo lo hacen aquí. Tanto que los chinos lo empezaron No, a pero, fabricar no, y- pero te voy a decir una cosa, el estilo del sombrero, El estilo, o sea, sí, como tal. la forma del El sombrero. trenzado, las pintas. Pero hay otros países que también Sí. tienen Pero- esa, no es la misma planta, pero es No. otra, pero tiene la misma Sí, calidad. Por exacto. ejemplo, en México hay uno. Lo que pasa es que no lo han hecho nacional como ustedes, no es un símbolo. Y aquí, por Y en ejemplo, Perú también hay otro, en el norte de Perú hay un sombrero que tú lo doblas también, no sé, y es caro. Es caro, pero ¿cómo se tam- llama el sombrero chileno también? Que el sombrero chileno también, ¿no? Pero lo que pasa es que en nuestros países no lo han hecho nacional como Claro, ustedes. aquí eso fue una gran ventaja, eso fue, lo hizo el presidente Uribe con este territorio. El presidente y sus hijos resaltaron mucho en la época del presidente, mucho esta región y lo declararon un símbolo de la nación. ¿Sí? Claro. Y tanto así que No, y está los chinos bien. lo invitaron. Patrimonio ¿no? nacional. Yo soy- Bueno, cada país tiene sus cosas típicas, ¿no? Ujú. ¿Y acá no hay originarias. Ah. ¿No hay museo del sombrero? Sí, hay varios. Aquí sí hay. Por ahí hay uno- un pueblo Museo del de, sombrero. hay pueblo de un monumento. Aquí tenemos un monumento. El primer monumento al sombrero está aquí en San Andrés. Sí, 1900. Esa foto que es por ahí, ¿no? Sí, debe estar por ahí. Mírala ahí. O en ahí. algún lado he visto, Ahí. aquí al frente era. Sí. Este es sombrero. Sí, Claro este es un sombrero. claro que Antioquia Solamente tiene, hay el sombrero acá, pero me imagino que debería haber algo. Sí, Sí. sí pertenece de Sí. acá el sombrero, entonces Original. debería haber Ese- un ese- museo mostrando lo que veíamos al Ese- al Ese- ingresar. es lo que hace esa es falta una- aquí. esa Al es- ingresar Un Eso. monumento Aquí está, pero el monumento, característico, pero en el centro, en la Y calle, además- en la Ahí está, plazuela. y además- Mira, te voy a decir a un ejemplo. No, Curití, Curití, en Santander, es el municipio que te ofrece lo que es el fique. Sí. Todo lo que se hace en fique, desde correas, sandalia, bolsos, cualquier cosa, tapetes. ¿Qué pasa? Ellos dentro de su turismo, y que tú sabes muy bien que es Santander, San Sí, Gil, por claro. ejemplo, es la ciudad turística de Santander, ellos dentro de su paquete venden lo que es el paseo de todo lo que es el fique. Claro. Y el turista va y conoce desde donde está la mata, el proceso de la Claro. sembrada, cómo recolectan, cómo sacan el fique, cómo lo tinturan, cómo lo secan, cómo lo mojan, cómo lo tejen, hasta el producto final. Claro, sí. Eso es lo que deberían hacer. Sí, sí. ya sacaron un cortometraje de eso. Sí, sí. Que ya lo Bueno, prepararon. Sí. precisamente ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque esa pregunta que tú me estás haciendo, yo de pronto la dije al inicio, pero muy someramente, lo que pasó hace 15 años al separarse de Tunchín, de San Andrés. Claro. Eso que tú me estás diciendo, si vamos a Tunchín, ahí está. Hay una calle, hay un paseo. sector y donde están los sombreros en cantidad. Creo que el tour va a estar recorrido, ¿verdad? Yo tengo que Sí, documentar eso. y van a ver al indígena directamente vendiendo el sombrero. O sea, él desde su casa lo lleva a venderlo allá. Eso lo hacen aquí en San Andrés. Procedimiento, todo. Mañana vamos a ir. Bueno, mañana no se preocupe. Bueno, el Plan Especial de Salvaguardia, que es esta documentación para proteger el trenzado de la caña flecha, tiene 5 líneas. Una de ellas, Se llama cañas. Calle flecha. sí, la caña flecha es la fibra, la palma como Sí, tal. sí. El material Sí, de la palma. construcción, de elaboración. Una de las líneas es la línea comercial, que es lo que precisamente ella está comentando. Es decir, un centro de acopio donde todos los indígenas pueden llegar a vender, ¿verdad? Porque eso Además, como algo turístico, algo Sí, representativo exactamente. del lugar. eso es lo que a este municipio, que se llama San Andrés de Sotavento, capital del resguardo, epicentro de los indígenas, no tiene. Y eso es una gran lucha. ¿Por qué? ¿Por qué es una lucha? Porque el municipio como tal, el casco urbano como tal, fue muy español en su época. ¿Sí? Recuerden que fue dominado, ¿no?
Y aquí todo lo que tuviera que ver con indígenas era sino huelía feo, era maluco, ¿sí? No servían. Y el indígena poco a poco se fue, tanto así que se le robaron su territorio. Cuando ya estaba concedido con cédula real, le fue robado su territorio y fue desplazado poco a poco. El indígena fue desplazado. El casco urbano se creía lo que llamaban blanquero en cuanto a que preferían a los blancos. Las mejores familias. Claro, lo que pasa es parte del racismo que vino después de la hambruna, ¿no? ¿Eso en qué perjudicó al municipio? En su identidad cultural. ¿Por qué? Porque ahora que Tuchín se separó, nos dimos cuenta que perdimos la identidad. Entre comillas perdida, porque la tenemos. Sí. ¿Por qué la tenemos? Porque el 90% de la población del municipio es indígena y es artesano. Y producen el sombrero. Claro. Y lo tenemos aquí. Y es una tradición de generación Entonces tras generación. nosotros, aunque el municipio por errores atrás haya querido ser blanquero, no puede desconocer de que es la capital de un resguardo. Y segundo, y que está inmerso, y es que tiene a sus artesanos aquí. Yo hice el año pasado en pandemia, hice someramente porque a todas las comunidades no pude llegar porque es una... ¿sí? Y pude registrar más de 2.000 artesanos, y el profe lo sabe porque él ha trabajado directamente con ellos. Inclusive, perdón, que el profesor Andrés es licenciado, un gran artista, y acaba de ganar en el Reinado Nacional de Belleza el traje típico hecho en Cañas-Leche, y él lo diseñó. Entonces él sabe muy bien que tenemos artesanos en San Belén a doquier. Entonces eso es mentira que perdimos la identidad, no. Que no la hemos rescatado. Lo que dijiste y no me quedó claro es que no hay una vestimenta típica, no tienen. ¿Cómo se identifican como vestimenta o como...? Solo con el sombrero. Solo el sombrero. ¿Viste? Pero podría ser también algo interesante, una investigación para que hagan completo, ¿no? Claro. Sombrero y alpargata. Claro, completo. Bueno, en realidad... O al menos pueden inventarlo. O el sombrero y las alpargatas. Todo. Ahora, hoy en día Se ya, puede. por ejemplo, el profe aquí, Puede hacer un oye, el diseño. profesor diseña vestidos de baño, el profe diseña faldas, Pero puede hacer lo típico. con caña flecha, el Puede, profe o sí. sea, no Esto era- totalmente. Yo antes de venir aquí y para hacer el diseño pues, de la portada del libro, me puse a investigar en Google y aprendí mucho pues, de eso, de San Andrés de Sotavento, y ahí muestra mucha fotografía con los indígenas, con los trajes De aquella época. típicos de Pero ellos. Hay mucha fotografía. Bueno, Entonces, o la crearon precisamente para esas fotos, o Sí. incluso pues muestran como las fiestas, los bailes, las Sí, reuniones y todo el mundo, exacto, cosas profe. que tienen que ver y todos vestidos con trajes típicos. exacto, profe. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, nosotros actualmente dentro del territorio indígena hay 2 municipios que hacen la feria anual del sombrero fino volteado. En esta feria hay reinados, hay concursos, y uno de estos concursos son los trajes típicos, del cual el profe casi siempre es el ganador de No, todos esos claro. trajes típicos. Qué en bien. realidad... Entonces, todas las comunidades participan con un diseño en caña flecha o Ellos los crean. Sí, algunos, inclusive otros materiales como el maíz, por ejemplo, la concha de Lo que llama uno la tusa. La tusa no, La cáscara de maíz. la la hoja. cáscara, el cascarón del maíz. Cascarón. Tusa. La Y la tusa. tusa también, pero la tusa menos, casi no se usa para los ¿Cuál es la vestidos. cáscara entonces? Lo que lo envuelve. La hoja. La hoja. Oiga, la No, tusa, la tusa es La tusa del centro de Lo que Ah, la tusa del hambre. la tusa es cuando lo deja uno la novia. también. Pero Esa lo también. que sí se refiere a la cuestión de vestimenta es, por lo menos acá, acuérdese que el indígena no se caracterizaba por hacer unas combinaciones, como decimos nosotros, el céntric acá, combinar colores Pero es... con unos Vivos. modelos Sí, sí. sencillos que eran decorados con encajes. Esa es la vestimenta que de pronto el profesor acá Sí, está sí. haciendo. Sí. Bueno, Y en algunas O sea, que todavía conservan eso. sí, sí, eso sí se Hay parece. una- Bueno, ya que hemos tocado un poquito de todo,
hemos hablado del sombrero, de la historia, de la fundación. Yo quiero que también ahondemos un poquito en lo que es el instrumento, la música, lo que es la parte musical de aquí de la zona. Bueno, la cumbia, hay una influencia, bueno, tenemos músicos ancestrales que tocan instrumentos, pues, con hojitas, con hojas, lo tenemos, que tocan con tipo de Eso lo flauta, quiero con ver. hojitas. Yo también. Es que eso es lo que yo quería hacer junto con los profes, pero ya será un próximo encuentro, o de pronto mañana que vayamos a Gardenia a ver un mural, pues de pronto podamos ver. Sí. En realidad disculpa que te corte, bueno, yo como profesora de música, como ella decía, los instrumentos típicos, la danza, eso es lo que me interesa, si hay una danza, digamos, específica o de lugar, cuál es la danza, cuáles son los instrumentos, eso, qué interesante, claro. que decías, el instrumento con hojitas como instrumento de viento, ¿no? Claro, Hay instrumentos de viento, de cuerda, de percusión. Lastimosamente, por modernidad, digo yo, hemos tenido en nuestras comunidades una influencia del vallenato muy fuerte. Es decir, ya a los niños les gusta más el tema de vallenato, escucharlo, las rumbas y todo eso, el tema de la champeta, el tema del reggaetón. Pero hay algo muy tradicional que es el tema de la cumbia, a mí me gusta el tema reggaetón, de los bailes típicos, pero, el merengue. o sea, es una Aquí influencia tenemos una que población no es de nosotros, y uno se llama debe tener Buenavista, que identidad. hace parte del resguardo Buenavista de Córdoba, Traído del... donde se llevó, va a ser declarado patrimonio inmaterial el bullerengue. Diferentes danzas, Hay diferentes danzas típicas, también instrumentos. Y dentro del instrumento, ¿cuál es lo típico? Eso que Aquí se tenemos llama eso gaita. que dices de la hojita. Sí, esa es una. ¿Qué se llama ese instrumento? Le llaman hojita, esa es la hojita. La hojita, así le dicen. Eso sería como parecido a una flauta. Sí, pero el sonido es como el de la flauta. El sonido es como el de la flauta. En realidad estaría dentro de los instrumentos de viento. Sí, de viento. De cuerda, muy poco, no, de cuerda no hay. Casi todos son de viento y de percusión. Por ejemplo, tenemos el llamador, tambor, platillo. exacto, de totumo, las maracas. También está la gaita, que es hecha de la caña y el pito atravesado, como la de los escoceses, sí, ya la viste, como la de los escoceses. Y la gaita también está mucho en Venezuela. O sea, ahí he conocido yo amigos que están con su gaita y... Esa es otra gaita. Pero casi Sí, aquí Esa está gaita de la Maduro. gaita larga, la gaita corta. O sea, eso es de Gaita viento. colombiana. Es de viento totalmente, sí. Porque la gaita de Venezuela es instrumento de cuerda. Y se llama gaita también. Gaita también. Sí, ¿cierto? no, No debería llamarse gaita, porque ¿cómo va a ser de cuerda? No, llaman gaita en Venezuela o como un charango así. Aquí de hecho hay una población aquí es que se llama diferente. Ovejas, está muy cerca, también hace parte del resguardo Ovejas, es del departamento de Sucre, y ahí hacen el festival anual de gaita larga y gaita corta. Instrumento de viento. Ese instrumento de viento. Y hay de percusión, como es el llamador, la tambora. El bombo, platillos. Sí, pero ya esos son influencias más que todo españolas, porque también tenemos de banda. Dentro del resguardo en San Pelayo hay el Festival Nacional de Bandas. Bombo también debe Sí, existir, ¿no? lo que le llaman en el interior las papayeras, que se llama la banda tradicional, la banda. Y tambora, sí. Sí, redoblante, platillos, la tuba. Bueno, y la cumbia que bailan aquí, ¿qué tipo de cumbia es? Porque aquí en Colombia hay una variedad de cumbia, está la puya, ¿cuál es la cumbia que se baila acá? No sé, profe, que está de esa parte. Yo pienso que aquí bailan, aquí por ejemplo la cumbia tradicional. Pero eso es como influencia cubana, ¿cierto? Sí, algo así, tengo entendido. Eso. La chirimía, aquí tenemos la chirimía La cumbia también. es un ritmo vallenato. No, es un son, es un, Son, perdón, como un son. Sí, un ritmo. Lo que pasa es que todo lo que es la costa atlántica, casi esos 4 ritmos se aplican a todo lo que tiene que ver con música. Nosotros tenemos puya, tenemos
¿cómo se llaman son aires, se llaman aires. Aires, sí, aires. Sí, los aires bailados ¿Cómo es que se llama el esposo de son la Margarita? puya, son otros. Son como tres. El paseo. El paseo, la tuya, el son. La chirimía. La cumbia es otra. Sí. Pero no Para es que le tipo la hablemos a tuya. ella de... Sí, pero tanto así que Carlos Vives tiene un nuevo CD que se llama Cumbia y él relata en la historia en esta música. Oíste, como instrumento de la región, yo pienso que para ella le interesaría mucho a saber de la chirimía. ¿Cuál es la chirimía? Eso sí lo utilizan en todos estos aires costeros, que es una como una flautica delgadita. Esa es la gaita. Esa es la Esa gaita. es la gaita. Dices que hay gaitas. Es como una cañita. Gaita épica, esta es la gaita. Sí, y hay, ¿cómo se llama? El de la boca, profe. Pito atravesado, que es hecho de una caña de millo, que es como un tipo de maíz. Pito atravesado, lo tengo como la flauta del medio lado. De costado. Pero es hecho en una caña. Es producto de una caña de millo. Sí. Muy interesante. Y, lo hubiéramos visto. Pues ustedes van a estar aquí mañana, ¿no? 29. Bueno, se van los van a ver. Nos van a ver en escena mañana noche. Todos los grupos dancísticos del municipio se van a presentar ahí. Ahí va a ver el traje típico, van a ver la música típica y la vestimenta, todo. ¿Como una verbena más o menos? Sí, claro, como una verbena. ¿Presentación? Sí. Va a ser así mañana. ¿Ah? Sí, claro, me va a entrar. No tienes que Bueno. Algo, disculpa, no sé si, algo que simplemente una sugerencia, Manuel, para que la red Némesis se haga grande a nivel mundial. ¿Podrías tú nombrar de cada país un gestor cultural? Hacer más o menos como, o ya si ya tienes, magnífico, ¿no? Como un representante. Representante, coordinador de cada país y unas 2 o 3 personas. Ya los tenemos. Sí, eso está, Claro, eso ya está. los tenemos. Mira, el mecanismo de la red es una red latinoamericana en el cual están invitados todos, principalmente los artistas y poetas y escritores de relatos cortos, microrelatos, porque la novela no podemos abarcar porque es muy extenso, ¿no? Y pues los países que quieran integrarse, nuestras metas solamente son 2 cosas, la mayor difusión posible de lo que es las creaciones artísticas de cada pueblo, literario, narración breve, poesía tradicional, ¿no? Y lo que es arte, lo que es la música tradicional, las artes plásticas. Y las personas que quieran voluntariamente adjuntarse o unirse a esta red, no es necesario que nosotros lo nombremos, se comunican con nosotros así como lo hemos hecho con Vladimir y con Oscar, y pues estamos dentro del equipo, ¿no? De la red, de hacer las actividades en cada país. Hemos estado en México, en Uruguay, en Chile, en Argentina, Ecuador. en México 2 veces, ¿no? En Ecuador también. Entonces esa es la idea, por eso es que lo que hacemos acá lo difundimos en todos los grupos que tenemos, ¿no? Y bueno, la verdad yo quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, que ya es un éxito de hecho, y también por la identidad que ustedes mantienen, ¿no? Eso es muy bueno porque eso va a ayudar a revalorar lo que es, digamos, el concepto que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho que ustedes digan, ¿no? Nosotros somos parte de los indígenas, aunque seamos blancos, ¿no? Por ejemplo, en Perú no hay todavía eso, porque en Perú la gente todavía no se, a pesar de todos los programas que se han hecho, existe todavía mucho el racismo, y la gente indígena o que tiene rasgos indígenas es todavía segregada, es decir, por el racismo. Claro. Es decir, ahí, por ejemplo, el término cholo es despectivo, y todavía se usa ese término despectivo, que es el poblador del Ande, ¿no? El poblador que no habla muy bien todavía el español porque habla también el quechua. Claro.
Entonces, pero yo, por ejemplo, soy uno de los pocos que digo, que me dicen, no, yo cuando digo, yo tengo sangre indígena, ¿y dónde tienes indígena? Tienes blanco, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? En mi pueblo los chachapoyas no eran cobrizos, eran gringos como los españoles. Tú estás loco, no creen, ¿no? Pero pues, si quieres buscan las fuentes, le digo. Es algo raro, pero no me creen, pero es así, ¿no? Entonces es parte de todo un proceso, ¿no? Cultural, y los felicito porque acá realmente ustedes pues, se sienten orgullosos de su raza, de su sangre y la tradición, aunque algunas cosas se hayan perdido, pero eso es lo que precisamente nos hace distintos dentro de lo general que somos, pertenecemos pues a toda Latinoamérica por la lengua, ¿no? Por algunas cuestiones históricas. Eso es muy bueno de rescatarlo, y ayer creo la primera parte del taller se comenzó por eso, por la identidad, ¿no? Valorar primero lo nuestro para después valorar a todo lo demás, ¿no? Y pues mientras tengamos que hacer algún trabajo, traer a las personas para que conozcan la experiencia de ustedes y seguir sacando adelante a las nuevas generaciones que puedan, digamos, manifestar sus ideas, sus pensamientos y sus tradiciones e identidad mediante la poesía, mediante los microrelatos, los relatos breves, a buena hora seguiremos apoyando en eso. Sí, yo pienso que, por ejemplo, han perdido algunas cosas, pero tienen mucho que rescatar y fortalecer. Y eso engrandece al pueblo, a la región. Ese museo me parece muy importante que lograran hacerlo, porque eso sería un avance grandísimo. Bueno, De hecho, profe, acá un señor que es muy historiador de acá, el señor José Dolores Bernina, tuvo esa idea, y es más, él a título personal tiene un pequeño museo, ¿cierto? Sí, ya quedó no, él no estaba disponible. Yo mandé un mensaje ahora rato allá para llegar, y es lo que él tiene ahí, el museo pequeño que él tiene. Y me dijeron que para el 30 lo que van a organizar, lo van a ordenar, el 30 voy a llegar por allá. Ya yo el 30 coordino para llevarlos allá al museo del señor José Dolores Paterno. Sí, de igual manera, yo le estuve hablando a ellos de profesora Palomadera, que ya ha escrito varios libros, casualmente uno ahí ayer. Nos llevamos un tesoro ahí en esta información. revista que está colgando aquí, también lo vamos a sí, hacer. se llama ese del colibrí. Bueno, no sé si pudieron ver la portada. Lo he estado viendo, está interesante, Bueno, muy buena. todos los artículos que están en esa revista los hice yo. ¿Por qué? Porque esta revista fue apoyada por el Ministerio de Cultura. Ahí está el logotipo del Ministerio de Cultura. Resulta que los miembros de esta asociación, todos, a excepción de mi persona, son mayores de 75 años. ¿Sí? Entonces ellos por pandemia no pudieron ejecutar los proyectos. Entonces ellos me delegaron, yo soy el secretario de la asociación, ellos me delegaron todo sobre mis hombros, porque era el joven y que podía dirigir a la vereda. Entonces yo hice todo lo que está ahí plasmado, con la ayuda obviamente del ministerio que me ayudó a dirigir. Todavía es, y ya que están vacunados, inclusive algunos tienen ya 3 dosis, y algunos sus hijos les prohíben salir a la calle. Tenemos el caso de profesor Madera que sale a escondidas de sus hijos a reunirse conmigo a veces, porque hay cosas que él debe firmar porque él es el representante legal. Y de hecho ha tenido algunas reuniones